En esta presentación vamos a conocer el concepto de diferencias divididas de primer orden. Empezamos con la definición y ejemplos. Luego veremos el significado geométrico, la forma simétrica y algunas aplicaciones. Suponemos que f es una función definida en un conjunto x mayúscula de números reales. Sean x1 y x2 dos elementos diferentes del dominio de la función. Entonces, la diferencia dividida de primer orden de la función f asociada a los puntos x1 y x2 se define como este cociente. La diferencia de los valores de la función se divide entre la diferencia de los argumentos. En otras palabras, el cambio de la función se divide entre el cambio del argumento. Hay varias maneras de denotar las diferencias divididas. Voy a usar esta notación breve. Escribo el símbolo de la función y entre corchetes indico dos puntos. Un ejemplo. Calculemos la diferencia dividida de la función exponencial asociada a los puntos 0.4 y 0.7. Evaluamos la función exponencial en estos puntos, restamos estos valores y dividimos entre 0.7 menos 0.4. La respuesta vale aproximadamente 1.74. Otro ejemplo. Trabajemos con el monomio cúbico, es decir, definimos f de x como x cúbica. Calculemos su diferencia dividida que corresponde a dos puntos generales, a y b. Por supuesto, suponemos que a y b son diferentes entre sí. Aplicamos la definición. Luego me gusta cambiar los signos en el numerador y en el denominador. Aplicamos la fórmula para la diferencia de cubos. No confundir con el cubo de la diferencia. Después de cancelar a menos b, obtenemos la respuesta. A cuadrada más ab más b cuadrada. Otra forma de la misma respuesta es usar el símbolo de sumatoria. Tercer ejemplo. Calculemos la diferencia dividida de la función seno, asociada a los puntos 0 y x. Se supone que x es diferente de 0. Escribimos la definición y recordamos que seno de 0 vale 0. Es una forma de escribir la respuesta. Pero el cociente seno de x entre x tiene un nombre especial. Esta función se llama seno cardinal, no normalizada. Pueden ver la definición en internet o en libros. Cuarto ejemplo. Trabajaremos con la función coseno y con dos puntos generales a y b, suponiendo que a es diferente de b. En el numerador aplicamos la fórmula estándar, transformamos la diferencia de cosenos en un producto de senos. Es una buena forma de escribir la respuesta. Otra forma es enviar el coeficiente 2 al denominador del denominador y cambiar el signo de la diferencia. b menos a, factorizamos un signo menos. Todo esto sirve para transformar el cociente en la función seno cardinal. El otro factor sigue siendo seno de la semisuma, a más b entre 2. Ahora es su turno de trabajar. Les recomiendo detener la presentación, encontrar papel, lápiz y resolver estos ejercicios ahora mismo en la forma escrita. En unos segundos muestro las respuestas. Otros tres ejercicios, un poco más interesantes. Ya no voy a mostrar las respuestas de estos ejercicios. Un ejercicio de programación. En su lenguaje de programación preferido,
escribir una función, por ejemplo, llamarla dd1, que calcule las diferencias divididas de primer orden. Esta función debe tener tres argumentos, tres entradas. La función dada y dos puntos, A y B. Por ejemplo, en el lenguaje de programación Octava, similar a MATLAB, la solución se puede escribir de esta manera. En un archivo que llamamos dd1.m, escribimos y guardamos estas tres líneas. Espero que la sintaxis sea bastante clara. Después de guardar este archivo, podemos hacer pruebas en el intérprete de Octava. Llamamos la función dd1 recién definida con tres argumentos, @exp, 0.4 y 0.7. Aquí la sintaxis @exp significa la referencia o se dice también el manejador de la función exp, que está predefinida en estos lenguajes de programación. La respuesta en este ejemplo es aproximadamente 1.74. Es la misma respuesta que ya vimos en el ejemplo 1 de esta presentación. También podemos definir nuestra propia función, digamos, una función de un argumento que denotamos por x, que regresa coseno de x más x. La denotemos por h. Podemos calcular sus diferencias divididas de primer orden con esta sintaxis. Aquí ya no necesitamos poner arroba. Ahora veamos el significado geométrico de las diferencias divididas de primer orden. Está dibujada la gráfica de la función f de x definida como x cuadrada. Las abscisas elegidas son 1/2 y 1. Las ordenadas correspondientes son 1/4 y 1. La diferencia dividida se calcula muy fácilmente y vale 3/2. Geométricamente, el numerador del cociente es el incremento de las ordenadas. Si pasamos de un punto de la gráfica a otro punto, las alturas, las ordenadas se cambian y el numerador es exactamente el cambio de las ordenadas. Y el denominador es el incremento de las abscisas. Entonces, el cociente geométricamente es la inclinación o la pendiente de esta recta, de la recta secante que une dos puntos de la gráfica. En otras palabras, este cociente de catetos es la tangente del ángulo alfa. Notamos que la diferencia dividida de primer orden sirve como el coeficiente de la recta secante. Las diferencias divididas tienen propiedad simétrica. Notamos que al intercambiar los dos puntos x1 y x2, el valor del cociente no se cambia porque tanto el numerador como el denominador cambian sus signos. Resulta que la diferencia dividida se puede escribir en una forma expandida, donde la propiedad simétrica es aún más evidente. En el primer sumando, f en el punto x1 se divide entre x1 menos el otro punto. Y en el segundo sumando, f de x2 se divide entre x2 menos el otro punto. Aquí es obvio que los puntos x1 y x2 hacen papeles similares. Les sugiero escribir la demostración de esta igualdad. La demostración es muy fácil. Separamos el cociente en dos partes y en el segundo sumando factorizamos el signo. Las diferencias divididas tienen muchas aplicaciones. Por ejemplo, varios conceptos de cálculo de una variable se escriben de manera natural en términos de las diferencias divididas. Recordemos la definición de función creciente. Una función f
definida en un conjunto de números reales con valores reales, se llama creciente en el sentido no estricto si para cualesquiera dos puntos, tales que x1 es menor que x2, el valor en el punto x1 es menor o igual que el valor en el punto x2. Les sugiero pensar cómo escribir esta definición, cómo escribir el concepto de función creciente en términos de diferencias divididas de primer orden. ¿Qué significa esta condición si pasamos a las diferencias divididas? La respuesta es muy fácil. Una función es creciente si y solo si sus diferencias divididas de primer orden siempre son no negativas. Aquí están las ideas de demostración. Son muy fáciles, les sugiero hacerlo. Otra aplicación. Recordemos la definición de derivada. Les sugiero recordar la definición y escribirla en términos de la diferencia dividida de primer orden. También pueden recordar el sentido geométrico de la derivada. ¿Qué pasa con las pendientes de las secantes cuando el punto X se acerca al punto A? Otra aplicación es el teorema del valor medio de Lagrange. Les sugiero recordar el enunciado de este teorema y escribirlo en términos de las diferencias divididas de primer orden. También pueden recordar el sentido geométrico del teorema del valor medio. Con esto terminamos la presentación. Les dejo algunas tareas creativas relacionadas con diferencias divididas de segundo orden. Estas se definen por medio del cociente a través de las diferencias divididas de primer orden. En el primer ejercicio propongo escribir las diferencias divididas de segundo orden en una forma expandida simétrica, como suma de tres cocientes. En el numerador de cada cociente tenemos el valor de la función f en el punto correspondiente. Y los denominadores no van a depender de f, hay que escribirlos en términos de x1, x2 y x3. Segundo ejercicio, suponiendo que f es dos veces derivable en un punto A, calcular el límite de su diferencia dividida de segundo orden, cuando los tres argumentos, los tres puntos, tienden al mismo tiempo al punto A. Y el tercer ejercicio, suponiendo que la función f es bastante suave, expresar la diferencia dividida de segundo orden a través de la derivada de la función f, la segunda derivada de la función f, en un punto intermedio C. Es el teorema de valor medio para las diferencias divididas de segundo orden. Los ejercicios 2 y 3 son bastante interesantes. Necesitan no solo tiempo, sino cierta creatividad. Les agradezco por atención y me despido.